Partes y funciones de la membrana plasmática. Bicapa lipídica. Esta consiste en una doble capa de fosfolípidos que forma la estructura básica de la membrana. Regula el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula, proporcionando una barrera selectiva. Proteínas integrales. Estas proteínas están incrustadas en la bicapa lipídica y tienen varias funciones, como transportar moléculas a través de la membrana, actuar como receptores para señales químicas y ayudar en la comunicación celular. Proteínas periféricas. Se encuentran en la superficie externa o interna de la membrana y están asociadas con la bicapa lipídica a través de interacciones no covalentes. Pueden estar involucradas en el soporte estructural de la membrana, la comunicación celular y la organización de componentes celulares. Glucidos asociados son cadenas de carbohidratos unidos a proteínas, es decir, glucoproteínas, o a lípidos glucolípidos, en la superficie externa de la membrana. Estos glúcidos desempeñan un papel crucial en el reconocimiento celular, la adhesión celular y la identificación de la célula por parte del sistema inmunológico. La difusión simple es un proceso pasivo mediante el cual las moléculas se mueven desde una región de mayor concentración a una de menor concentración a través de una membrana semipermeable. Este fenómeno ocurre sin la necesidad de gasto energético y es fundamental para el intercambio de sustancias en los organismos vivos. Durante la difusión simple, las moléculas se mueven aleatoriamente, lo que conduce a una distribución uniforme en el espacio disponible. Este proceso se completa cuando se alcanza un equilibrio de concentraciones en ambos lados de la membrana, lo que significa que la tasa de movimiento de las moléculas en una dirección es igual a la tasa de la dirección opuesta. La difusión simple siempre es a favor del gradiente de concentración y no requiere de ningún canal ni proteína para llevarse a cabo. Las moléculas pasan directamente por la bicapa lipídica de la membrana celular. El mecanismo de transporte pasivo por difusión facilitada utiliza proteínas periféricas que funcionan como receptores para darle una mayor selectividad a la célula a la hora de ingresar o expulsar sustancias de ella. Esas proteínas funcionan o cambian su estructura a la hora de que ingresen sustancias o minerales aparte del sodio y el potasio, que utiliza otro mecanismo para que la célula se pueda nutrir y así cumplir su función. El transporte activo primario es un proceso mediante el cual las células utilizan energía, generalmente en forma de ATP, para mover moléculas o iones a través de la membrana plasmática en contra de su gradiente de concentración. Un ejemplo común es la bomba de sodio-potasio, que utiliza ATP para bombear iones de sodio fuera de la célula y iones de potasio hacia el interior, creando un gradiente electroquímico que es fundamental para el funcionamiento celular y la homeostasis. Este proceso es esencial para mantener el equilibrio iónico y la diferencia de carga a través de la membrana celular. El transporte activo secundario es un proceso en el que la energía almacenada previamente se utiliza para impulsar el transporte de otra molécula o ion en contra de su gradiente de concentración. Esto implica que la molécula o ion que se transporta en contra de su gradiente de concentración se mueva pasivamente, aprovechando el gradiente establecido por otro soluto que se mueve activamente a través de la membrana celular. Hay dos tipos principales, está el simporte y el antiporte. El simporte es el proceso en el cual la molécula o ion que se mueve en contra de su gradiente de concentración se transporta junto con otro soluto que se mueve a favor de su gradiente de concentración. Este soluto que se mueve favorablemente a través de la membrana es a menudo un ion de sodio. También tenemos el antiporte. En este proceso, la molécula o ion que se mueve en contra de su gradiente de concentración se transporta en dirección opuesta a otro soluto que se mueve a favor de su gradiente de concentración. Y estos usan ATP. En resumen, el transporte activo secundario utiliza el gradiente de concentración establecido por el transporte activo primario, como la bomba de sodio-potasio, para transportar otra molécula o ion en contra de su gradiente de concentración a través de la membrana celular. El transporte mediado por vesículas es un proceso fundamental en la célula que implica la captura, el transporte y la liberación de moléculas dentro y fuera de la célula utilizando vesículas membranosas. Este proceso se lleva a cabo a través de dos mecanismos principales, endocitosis y exocitosis. En la endocitosis tenemos fagocitosis, cual la célula captura partículas sólidas grandes como bacterias. Luego se fusionan con lisosomas que contienen enzimas digestivas para degradar el material capturado. La pinocitosis, esta es la captura de líquidos y solutos disueltos en la membrana plasmática.
Estas vesículas luego se funcionan con endosomas tempranos donde los materiales capturados pueden ser procesados y transportados a otras partes de la célula. La endocitosis mediada por receptores es un proceso altamente específico que implica captura selectiva de moléculas específicas del medio extracelular. Estas vesículas luego se internalizan en la célula y se funcionan con endosomas tempranos para su posterior procesamiento. Tenemos la exocitosis. En este proceso, las vesículas cargadas de moléculas se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido al medio extracelular. En resumen, el transporte mediado por vesículas es un mecanismo crucial para el medio de moléculas dentro y fuera de la célula, ya sea capturando material del medio extracelular mediante endocitosis o liberando el material de la célula mediante exocitosis. La potencial de membrana es cuando hay un cambio en el gradiente electrónico de la membrana plasmática. Es básicamente cuando entran iones. Tenemos dos tipos de iones. Tenemos los cationes y los aniones. Los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. El negativo se da por los ácidos y el contenido alcalino y glucosa. La membrana tiene una carga negativa de menos 90. Algo que tenemos que saber es que dentro de la célula hay poco sodio y tenemos dos fases importantes, que es la despolarización, que es cuando la carga es positiva, y la repolarización, que es cuando se regresa la carga negativa.